Muy buenos días, muy buenas tardes, quizás ya para muchos de nuestros hermanos, muy buenas noches. Hoy la Federación Teosófica Interamericana se siente honrado o honrada al recibir a nuestro querido hermano Ricardo Lindemann desde Brasil, un hermano muy querido de muchos años, hemos compartido momentos muy lindos en el trabajo teosófico. Y nos da una gran alegría que haya aceptado esta invitación con tanta alegría como lo hizo en el momento que lo llamé. Así es que, Ricardo, un millón de gracias en este momento. Antes de presentar a Ricardo como se merece, vamos a pedirle a la hermana Lucila que nos haga el favor de hacer la invocación. Adelante, hermana Lucila. Sí, gracias, hermana Magali. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Vamos a recogernos en nuestro centro, tranquilizando nuestros cuerpos para la invocación de Anibesa. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Lucila. Bueno, en esta mañana del 3 de noviembre vamos a recibir a nuestro querido hermano Ricardo Lindemann. El hermano Ricardo es doctor en ciencias religiosas del 2016 al 21 con su tesis, también en la filosofía de la yoga, maestro en filosofía religiosa en la Universidad Federal de Brasil, ingeniero civil, licenciado en filosofía. Se afilió a la Sociedad Teosófica el 4 de julio del 1979. Es miembro del Consejo General de la Sociedad Teosófica desde el 2013. Ex secretario general de la Sociedad Teosófica en Brasil. Ex secretario de la Federación Teosófica Interamericana. Escribió libros en portugués, La tradición de la sabiduría, con Pedro Oliveira. La ciencia de la astrología y la escuela de los misterios para el año 2006 y ya lleva la 4ª edición. También escribió el Yoga Sutra como ciencia de autoconocimiento en el año 2023. Ya va por la 2ª edición. Pero lo importante hoy es recibir a nuestro querido hermano, ese teósofo o estudiante de teosofía, que emana una sonrisa, no importa el proceso que esté pasando. Aquel hermano que te habla con su sonrisa y su forma apacible, cariñosa que siempre tiene. Hoy nuestro querido hermano Ricardo nos trae una charla sumamente interesante, la ignorancia como causa del mal. Así es que en este momento los micrófonos son suyos, Ricardo.
Adelante. Gracias, muchas gracias, hermana Magali. Tenemos acá mucha nostalgia. Quizá podremos nos encontrar en Canadá, Vancouver, a 2025, julio, para el Congreso Mundial, todos los hermanos. Los que están en las Américas pueden ir incluso de bicicleta, no hay problema, ¿cierto? Lo importante es llegar para que nos encontremos. Y bueno, me gustaría agradecer a la Federación Teosófica Interamericana por la oportunidad de desarrollar este tema, aunque en portuñol, pero espero que lo comprendan bien a lo posible. Y entonces, un tema que me parece muy importante, porque muchos maestros de sabiduría, santos y filósofos, lo llegan a una concordancia con el título. Solo lo agregaría que es la ignorancia espiritual, no solamente una ignorancia por falta de erudición o capacidad intelectual. Está bien. Entonces se podría agregar tal vez este adjetivo, aunque los orientales lo llaman avidya. Vidya es como conocimiento, sabiduría, en cuanto que el prefixo a es negativo. Entonces, es la ausencia del conocimiento, llamamos en general de ignorancia. Así lo dice el señor Buda, así lo dice el señor Krishna, el señor Shankaracharya e incluso el autor de la obra La ciencia mejor, el autoconocimiento mirado por la ciencia de la yoga. Mi edición ya está de traducción de don Walter Ballesteros, que hago acá un homenaje por su traducción por la Federación Teosófica Interamericana, pero lo he leído mucho, entonces ya está un poco en decomposición, pero a lo mejor no fueron las polillas que lo leyeran, sino yo. ¿Cierto? Porque yo tengo un miedo que ahí presentado a los hermanos, que las polillas lleguen al nirvana entre de nosotros, porque leen con mucha intensidad y lo asimilan todo, y nosotros leemos, pero no lo creemos, o a veces no leemos porque ya está comido por las polillas. Y para poner en práctica tenemos mucha dificultad. Entonces, como también son seres en evolución, las polillas pueden llegar antes que nosotros y por eso lo presentamos en la práctica para evitar este problema, por lo menos una contribución. ¿Está bien? Entonces el punto es que creo, no sé si la traducción al español sería perfecta, pero Juan 8:32 también lo dice o se atribuye al Cristo, nuestro Señor, que decía o tenía dicho, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre o los libertará. Entonces, si estoy correcto, él está a decir, tal vez con otras palabras, la misma cosa, o sea, que por la falta del conocimiento de la verdad, estamos como esclavos sometidos a la materia, a las ilusiones. No está todo esclarecido, pero hay una submisión, porque si no, no estaríamos sin libertad. ¿Está bien? Entonces a mí me parece, no sé si estoy forzando el argumento, y ahí lo dejo al discernimiento de los hermanos, pero a mí me parece que el Cristo dice lo mismo que el Buda, que Shankara, que Krishna, que Patanjali y también Platón en su diálogo
Protágoras, aunque lo tenga dicho otras partes, quizá tal vez en la República también, pero explícitamente en el diálogo Protágoras se profundiza la cuestión de cómo la ignorancia causa el mal o el sufrimiento. Ahí se puede hacer una composición de palabras como dukkha, klesha, entonces uno lo traducen por dolor, otros lo traducen por insatisfacción, otros lo llaman aflicciones de la vida, los klesha, y el mal por consecuencia tal vez lo abarque a todo. Pero el punto fundamental para nosotros, teósofos, lo creo, es cuando tantos sabios dicen lo mismo, cuando tantos santos y maestros lo ponen como en la misma causa. Porque hasta donde comprendo alguna cosa de salud y educación de profilaxia, tenemos que conocer la origen del mal para poder hacer un tratamiento, una curación. Si la diagnosis no está bien, vamos a dar quizá el remedio o la medicina errada. Y hoy que mi hija está haciendo una prueba importante de vestibular a la universidad, una de sus coleguitas ahí, hermanitas de escuela, no ha podido comparecer porque estaba con una fiebre muy alta y se fue al hospital, no la dejaron pasar, se quedó. Y porque estaba con alguna bacteria en los intestinos, pero tomaron una semana para descubrir eso. Entonces, me perdone por la salud en Brasil, no entiendo que hace tantos exámenes, lleva una semana. Y ahí la chica lo pierde, la prueba de vestibular se va a ver a otra un año después. Entonces, mira, es muy importante comprender la causa del sufrimiento, la causa del mal, para aplicar la medicina correcta. Y cuando tantos maestros lo dicen lo mismo, ¿qué es entonces esta ignorancia? No es la ignorancia de no tener leído lo suficiente o de ser analfabeto. No hablamos de falta de erudición, sino de una falta de autoconocimiento, de una falta de percepción de nuestra verdadera naturaleza, o como se llama en el Yoga Sutra, el Svarupa, nuestra naturaleza espontánea o natural, que algunos llaman Purusha, otros llaman Atma o espíritu o fuente de luz o chispa divina. Hay muchas maneras de tratar de esta temática. ¿Quién está más cerca de esta luz? Es Dani. Ustedes pueden observar, Dani tiene la luz a su costado. Está magnífico el nacer del sol. Me gusta mucho. ¿Está bien? Entonces, esta luz que hay en nosotros, la percibimos. Porque si no la percibimos, vamos a tomar cualquier otra luz como siendo nuestra naturaleza. Entonces, la primera dificultad de comprender los kleshas es porque al no tener conocimiento de nuestra realidad, o como hablaba Platón, nos olvidamos. Ahí el problema de la anamnesis, de necesitar de la reminiscencia, porque nos olvidamos, dice Platón, que es la causa del problema humano. Yo respeto mucho todas las mujeres, pero particularmente las que tienen 2 o más hijos, porque pregunté a mi esposa cuando se embarazó a la segunda vez. Dice, tú eres una mujer de coraje,
porque si fuera por los hombres, ya tenía extinguido la humanidad. Eso todo lo sabe. ¿Está bien? Pero la primera vez puede ser por la cerveza, por la champaña, o no está muy consciente, o lo cree una cosa que es muy fácil. Y ya cuando cruza la experiencia, ya lo sabe. Ahí la pregunté cómo tiene el coraje de enfrentar eso a la segunda vez. Y ella dice, es porque nos olvidamos. ¡Qué maravilla! Ahí empieza todo de nuevo y más una vez y tenemos coraje. Entonces algunos se preguntan, pero si hay reencarnación, si hay un ser inmortal reencarnante, ¿por qué no tenemos el recuerdo de la vida pasada? Digo, porque la mayoría, si tuviera recuerdo, no quería volver más. Ahí empieza el problema. La posibilidad de olvidarse es de la naturaleza una gracia ofertada a nosotros para que empecemos sin los vicios del anterior, aunque con las tendencias, pero no los vicios establecidos. Y tenemos una nueva chance de esta vez quizá llegar más lejos. ¿Mm? Pero en general ya después de la adolescencia repetimos los mismos errores y ya empieza todo de nuevo. Pero entonces el señor Buda enseñó que hay que recordar lo que vale la pena recordarse y olvidarse de lo que es mejor ser olvidado. Eso lo llama recta memoria, o como se explica en sánscrito, samyak smriti. Entonces, o a veces traducido memoria perfecta, es el séptimo paso al nirvana, que antecede el samadhi, que es el trance, que es la contemplación última, que es el arrebatamiento cristiano a los cielos, o el nombre para Sator y Samadhi no nos hace mucha diferencia, aunque por necesidad técnica en una tesis uno tiene que dar los nombres de acuerdo a los autores. Lo importante es saber que la verdadera respuesta, ¿quién somos nosotros?, no se puede dar intelectualmente. Hay que tener esta experiencia íntima. Y ella, según la interpretación de los Yoga Sutras por Dr. Taimini, inspirada en el librito de Anye Besant, Dr. Anye Besant, la introducción al yoga, que de introducción no tiene nada, sino la humildad de la autora, porque es de una profundidad extraordinaria. Dr. Taimini se inspiró en ella se puede probar por las similitudes de desarrollo de la cuestión de mega o de la nube que separa un estadio de samadhi del otro, pero tiene 9 grados de profundidad, desde la mente concreta hasta el purusha puro atma, llamado Dharma Mega Samadhi, o el último nube, o el nube de bendición. Hay muchas traducciones, pero a cumplir el Dharma final, el último deber humano, la misión del estadio humano es la iluminación. Solamente entonces podremos responder o encontrar respuesta o contestación a la pregunta ¿por qué? Que en general es la primera que lo hacemos. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué Dios ya no nos ha dado la perfección al inicio? ¿Por qué no estamos en la Disneylandia? Ahí Dani y Magali están más cerca de la Disneylandia que yo, pero
aunque lo fuera posible, pero no cuando, cuando el Milton pasa allá, por favor. En buenos días, en buenos días. Porque mismo en la Disneylandia hay problemas, ¿verdad? Cuando pasa el huracán. Entonces no hay en este planeta, no hay en esta condición material alguno que no pase por sufrimiento. Quizá no está tan sufrido hoy como fue ayer o será después, pero el sufrimiento, el klesha, la condición de limitación a ti, a todos nosotros, sino tal vez a los maestros que no tienen más karma porque han cruzado el Dharma Mega Samadhi. Entonces, si no podemos comprender totalmente el por qué, porque es un atiprashna, es como preguntar la intención de Dios, solo a bucear dentro del corazón de Dios o su mente, podremos encontrar una respuesta que trasciende nuestro cerebro. Entonces, atiprashna o cuestión última quiere decir estas preguntas. ¿Por qué hay que evoluir? ¿Por qué hay que sufrir? ¿Por qué esos porqués no se puede responder intelectualmente? Se puede dar el cómo. ¿Cómo escapar del karma? ¿Cómo escapar del sufrimiento? Tentar comprender de dónde viene su origen. Pero allí me parece muy importante comprender que no es tampoco meramente cuestión intelectual. Hay que vivir de acuerdo a la sabiduría para conocerla. No es solo leer un libro, porque si fuera, entonces todos los curas que leeran la Biblia serían Cristos. Todos los que leeran el Dhammapada serían Budas, todos los que leeran la Bhagavad Gita, y son muchos, porque la población es grande, entonces serían todos Krishna, o leyeran el Vivekachudamani, serían todos entonces Shankara. No es tan sencillo, porque hay que vivir en conformidad. Sino el conocimiento tiene valor muy relativo porque es una explicación. Es como un mapa que no hemos visitado el lugar. Entonces, uno puede tener el mapa de la Disneylandia o de las pirámides ahí de México y decir, ya conozco todo, está acá fotografiado. Pero no es así. No es solo tener una fotografía, no es solo tener una descripción. Es que hay que comprender cómo el yo, que surge como una ilusión de avidya, cuando la ilusión es universal para la correspondiente manifestación del universo, la llamamos maya. Cuando se presenta al nivel correspondiente individual, ahí la llamamos avidya. ¿Está bien? Son como sinónimos, solo que uno es universal y otro es particular. Pero es una clase de disfunción cognitiva. Es una incapacidad de ver las cosas como ellas son. Y se me permiten, voy a utilizar acá la traducción de Don Walter, que avidya es tomar lo no eterno, impuro, doloroso o no atma, como si fuera lo eterno, lo puro, bueno o atma respectivamente. Entonces es una confusión, es una carencia de discernimiento, de discriminación, de capacidad de distinguir, por supuesto, lo no eterno de lo eterno. Ahí empezamos. Empezamos porque si no distinguimos bien eso, ni siquiera nuestro matrimonio va a tener condición de perdurar. Porque confundimos entonces la pasión con el amor y ya las condiciones de la pasión son de muy poca durabilidad.
tiene validad por uno o 2 años y ya vamos a reclamar ahí al gabinete de los consumidores, ahí como que ya pasó la validad, ya están se considerando casi enemigos. Me gustaba mucho la explicación de don Alfredo Puig Figueroa, que fue también un hermano cubano de corazón que fue presidente de la Sociedad Teosófica también en Brasil a su tiempo. Él decía que las palomitas están muy enamoradas ahí. Los dos llegan a una heladería y lo solicitan. Hay una torre, no sé cuántos nombres hay esas. Unos monumentos de helado. Y pegan la taza esa y 2 pasitas, uno pone a la boquita del otro. Es todo muy encantador al primer momento. Ahí él decía que un segundo estagio ya recibían cada uno su pasita, pero ya no ponía la otra, sino que comía lo más rápido posible porque si no el otro iba a comer antes. Al tercer estagio ya solicitaban las 2 separadas, 2 torres para no haber conflicto. Al cuarto estagio ya separaban también las camas y al quinto ya se va a la declaración del juez para hacer la partida del divorcio. Entonces hay estagios que empiezan por un encantamiento, pero termina a veces de una manera trágica. Pregunto, ¿por qué? ¿Y qué pasó? Y si no hemos visto la persona con quien estamos construyendo matrimonio, acá los cínicos lo dicen que si fuera cosa buena no necesitaba de testigo. ¡Qué barbaridad! Pero es porque no vemos el otro como él es, sino como lo proyectamos, sino como lo imaginamos. Y así se da una forma de ilusión. Esa ilusión se llama pasión, al contrario del amor, que es una cosa duradora. ¿Está bien? Ahí tenemos la primera dificultad que lo presenta Patanjali. La segunda lo dije entonces, que es distinguir entre el impuro y el puro. Porque por conexión con los sentidos lo intentamos interpretar que lo bueno es que produce placer y lo malo es que produce dolor. Pero esa es la definición de un chico, eso no es filosofía. Queremos entonces un caramelo y creemos que la vida es la Disneylandia. Pero a la verdad, no siempre lo que es doloroso al inicio será doloroso al final. Y al revés, no siempre que es agradable o placentero al inicio será bueno al final. Entonces, si no comprendemos la primera parte, también no conseguimos comprender la segunda, porque la idea de pureza es algo que no está mezclado o no está de alguna forma sufriendo a influencia de los cambios, se permanece limpio. Porque si lo dan un vaso de agua y lo ponen solamente unas gotas, ahí el pajarito pasa arriba y lo deja su contribución. Estábamos tomando agua, pero él lo acertó a hacer su vuelo y ahí vamos a continuar tomando agua. No, uno dice, pega una cuchara, sácalo y continúa. No, no conseguimos. Simplemente, si una vez está maculado, está todo maculado. No es solo la parte que se va a sacar. Entonces, la cuestión de la pureza o la impureza es que es difícil tratarla por la mitad. Y a lo mejor
que es mezclarse o no mezclarse, mantener su función o adulterar su función. Entonces, comprender que las cosas tienen que ser duraderas y cumplir funciones o misiones según el plan divino no es tan sencillo. Y cuando tomamos que la función de la vida es solamente el placer, vamos a veces descubrir que al final aquello se queda en dolor porque tomamos el agua maculada y ahí tenemos un problema en el intestino, estamos con fiebre, perdemos la prueba. ¿Ah? Entonces, hay discernimiento incluso para beber, incluso para alimentarse. Y si lo tomamos lo impuro como siendo puro, vamos a sufrir. Hay consecuencias porque durante el tiempo estas bacterias que no aparecían a la primera vista se presentarán porque hemos desrespetado una función. A la naturaleza tiene reglas, están de acuerdo a un plan divino, aunque no lo sepamos, esa cuestión va a traer consecuencias. Entonces hay que tener sabiduría para dar a un chiquito que todavía no sabe elegir lo que él va a comer. Y si lo damos comida de adultos a un chiquito que recién ha nacido, puede ser bueno a nosotros, puede no ser bueno a él. Entonces hay que tener sabiduría de las reglas de naturaleza para vivir desde el primer día hasta el último. Entonces la cuestión de lo que es puro y de lo que es impuro no está claro para la persona. Más aún de lo que es bueno y de lo que es malo, porque ahí la consecuencia es mayor. Mira que la definición de Patanjali es progresiva. Y al final él lo pone en lo que es espíritu y lo que es la materia. Y si alguno tiene duda, es solo esperar la muerte. Porque uno se va arriba y otro se va abajo. Podemos pasar toda la vida ignorando esta diferencia, pero el día llegará y esa es la única certeza. Si hay certidumbre de algo, es que vamos a morir. Creo que no hay discusión. Hay discusión si hay alguna cosa que va arriba, que va abajo, todo lo sabe. Está bien. Entonces, esa discusión sobre qué es el hombre o quién somos nosotros, la esencia de la filosofía está allá en el primer sutra que trata de la cuestión de los kleshas, por definición. Y la última, ¿qué será del motivo de la encarnación o por qué hay evolución o por qué estamos acá y por qué hay sufrimiento? Esas cuestiones últimas no están accesibles al intelecto, sino después del cambio de la conciencia por el samadhi o el arrebatamiento a los cielos superiores o al nirvana. Porque es lógico que tendremos que ingresar en el corazón de Dios para obtener esta contestación, esta respuesta. Le preguntaron al gran sabio Ramana Maharshi, ¿cómo se podría encontrar Dios? Si hay alguna prueba de Dios, cosas así, que es la pregunta más común. Pero Sri Ramana lo decía que es el subjetivo, el alma del alma. Si tenemos acá un ojo, o supongo dos, que están a hacer la lectura, el libro es objetivo al subjetivo que es el lector. El sujeto y el objeto. El observador y lo objeto observado. No podremos conocer a Dios como objeto, porque somos objetos de Él, pero Él es nuestra esencia. Él es nuestro último sujeto.
es lo más subjetivo e íntimo que tenemos en nosotros, es Dios, porque Atman es Brahman. Entonces no podremos encontrarlo afuera. Solo hay una posibilidad, por lo tanto, de encontrar la respuesta final. Es dentro de nosotros. Querer encontrar Dios afuera. Se puede decir, oh, la maravilla del universo, las leyes de la naturaleza. Entonces el libro de Dr. Taimini, El hombre, Dios, el universo, lo pone así. Hay el hombre que tiene Dios en su corazón, pero manifiesta un universo afuera. Entonces podemos ver los efectos de la manifestación, las leyes maravillosas de la naturaleza, pero no pueden responder a nuestra pregunta. La pregunta solo se puede encontrar respuesta en el propio Dios que está adentro de nosotros y no afuera. Entonces, como no tenemos claridad de quién somos nosotros, lo creemos un falso yo, el ego personal, llamado en sánscrito asmita. Entonces, de la avidya deriva asmita. El segundo klesha deriva del primero. Son 5. Son 5 klesha. El primero es la falta de conocimiento de uno mismo. Lo llamamos ignorancia. El segundo es el ego ilusorio que se crea porque no se tiene el verdadero. Entonces, mismo Jung lo decía, Carl Gustav Jung, que la neurosis es un sufrimiento secundario, en general para encubrir como una máscara un sufrimiento primario que no queremos ver. Entonces lo tomamos un sufrimiento creado artificialmente, pero del cual nos victimizamos y creamos una serie de daños secundarios, así lo dicen los psicólogos. Lo ganamos, conquistamos con un jueguito de daño secundario, porque en verdad no queremos enfrentar el sufrimiento primario. Ahí creamos un falso yo y lo vamos a elevar a una coronación o muchos títulos y honores y si a algunos les gustaría recibir oblaciones o laudaciones, pero verdad que es una cosa que se va a la sepultura o quizá mejor si fue cremado, pero no sobrará nada, ¿verdad? Entonces algunos quieren poner el nombre de la calle o una placa de bronce en una estructura que construyó acá, ha contribuido, hermano, tal. Las iglesias hay mucho eso en las arcadas de las construcciones. Esta habitación fue construida por hermano o la familia tal. Ahí tú caminas en el monasterio más 5 metros, ya hay una segunda placa. De acá hasta allá la contribución fue la familia, no sé la cuánta. Ahí más unas 5 metros, uno llega más una placa de bronce, así se construyó todo el monasterio. Pero, ¿qué sobró sino una placa? ¿Y qué valor tiene una placa a la pared? Entonces la pregunta es verdadero aquel yo que se ha creado por no conocer la verdadera luz del ser? Lo vivimos con tinieblas, es lo que decía Platón en la República, el libro séptimo, Alegoría de la caverna, porque no conocemos la luz, lo tomamos las tinieblas o las sombras como siendo nuestra realidad. Y por supuesto estamos insatisfechos. ¿Cómo vamos a tener luz en nuestros corazones si no la percibimos y si estamos encantados con sombras o tinieblas? Por supuesto que hay una vacuidad. Por supuesto que nuestra vida no tiene a veces la simple alegría de un chiquito.
Porque el chiquito no ha elaborado todo esto, no está preocupado con sus honores, está peleando fútbol, pero ni siquiera sabe contar los goles porque no tiene los números. Entonces él hace el deporte por el placer de poder jugarlo, no porque está ganando o está perdiendo. No, él no sabe hacer las cuentas. Entonces, la vida de un chiquito es de plena felicidad paradisíaca. Cuando la mente se desarrolla con todas sus expectativas de ser respetado, honorado, y mismo en las relaciones humanas de un matrimonio, hay uno que cree que ha hecho más que el otro y no ha sido recompensado. Y no voy a ingresar por todo eso porque ahí no terminamos la charla. Ahí se queda un problema de así aconsejamiento matrimonial y eso toma muchas lecciones y a veces no hay solución porque ya está en un punto que ya no no se concertan más las cosas. Ahí tenemos magua, tenemos todo tipo de sensación tenemos sido usados, mal agradecidos, y esa es una tragedia a sí misma. Entonces es el ser humano y él expresa su ego con lo que le gusta o no le gusta. Entonces, de este falso ego que está identificado al cuerpo porque se perdió de identificarse a su verdadera luz. Entonces sigue el sutra siguiente, asmita o egoidad. Es la identificación del poder de la conciencia con el poder de la cognición. Pero Dr. Taimi lo dice, como la cognición no es una cosa sí tan trascendental, sino que utiliza 5 sentidos para ocurrir, por lo menos en el nivel físico. La conciencia se identifica a los sentidos, que son los medios de cognición, y así Atma se conecta a Buddhi, pero Buddhi está identificada al cuerpo por el cual la cognición está ocurriendo. Entonces estamos al revés y a la última consecuencia identificados con el cuerpo físico. Y después de morir, supongo, aún presos a la tierra por las sensaciones de los cuerpos que todavía no tenemos más, pero que entonces queremos por lo menos mirar, percibir, estar cercano, no conseguimos no desprender, mismo después de la muerte del cuerpo, aún estamos como obsesores o circundando la materia física. Entonces, no es inmediata la liberación, ni siquiera cuando el cuerpo se fue. Hay una gradación hasta subir al cielo. Algunos dicen que allá es muy aburrido, hay ángeles tocando liras y les gustaría una cosa con más pimentas y chiles, y que está ahí muy sin sensación este cielo, ahí vuelven, quieren reencarnar y empieza todo de nuevo. Está bien, pero entonces la atracción a lo que agrada al cuerpo o la repulsión a lo que le causa dolor pasa a ser raga y dvesha, o la atracción y la repulsión. No es el placer, que es lo mismo que la atracción. El placer y la sensación son físicos o a lo mejor astrales. Pero si no hubiera una contribución mental para tener memoria, no habría ansiedad por repetición. Si fuera solamente un estímulo como uno poner un chocolate a la boca, espero que todos ya tengan tomado el postre, si no van a tener una tendencia a querer salir de la plática. No, solo un momento, me voy a la cocina, porque ahora me acuerdo del postre. ¿Verdad, Daniel? ¿Verdad? Entonces,
Solo de tener el recuerdo de que existe chocolate, algunos ya se fueron, con la mente se fueron de la charla. Y se dice también de los dos monjes budistas que tenía una chica muy hermosa, por supuesto, para cruzar un arroyo, ahí, un curso de agua. Y había dos monjes. Uno le puso la chica por los brazos y lo atravesó hasta el otro lado para que no se quedara ahí con problemas con el agua. Fue así un caballero. Y el otro se quedó ahí enojado, no sabía lo que hacer porque la regla es que no podría tocar la chica. ¿Y cómo que el otro lo tocó? Y hablaron sobre eso después. Y él primero lo dije, bueno, señor, yo creo que yo he dejado la chica al otro lado del curso de agua, pero tú aún la tienes en la mente, no consigues olvidarte. Entonces es la mente que crea la atracción. La atracción no es lo mismo que el placer. Así como la repulsión no es lo mismo que el dolor. El dolor pasó, es una sensación pasajera, pero la mente lo pone y crea el miedo. Y el último de todos, el miedo de la muerte o apego a la vida, es abhinidesha. Es cuando la identificación es tan profunda que el miedo conduce la vida. Entonces, Magalí estaba correcta en el título que ha puesto, porque es verdad que la ignorancia es la causa del miedo. No era un error. Está bien. Sino que ya anticipaba el final. Era un spoiler de la palestra. Eso sí. Anticipaba el final. Pero la última consecuencia de todo este proceso de expansión de los kleshas es que nos queremos quedar vivos mismo cuando el cuerpo ya está muy desgastado. Cuando uno lo mira de afuera y dice, ¿qué es que esta persona todavía quiere continuar acá con tanto sufrimiento? Y están algunos viciados en alcohol, otros abajo de la puente no tienen donde vivir, pero quieren más una dosis de cocaína, heroína, y es cara, ahí van al crack y otras cosas, pero no quieren se morir para tomar más una dosis. En cuanto que Amy Winehouse y Whitney Houston o Elvis Presley y Marilyn Monroe están a se morir por exceso de drogadicción, aunque ya tengan la fama, la belleza, el dinero. Entonces el hombre no está satisfecho ni siquiera cuando llegó al máximo que el mundo lo puede ofrecer. Y todavía se queda, es más probable que se va a suicidar un hombre rico que un hombre pobre. Ese es uno de los misterios. La tasa de suicidios mayor está en Suecia para adultos, en Japón para adolescentes y en Germania o Alemania para los chicos. Y son países que tienen condiciones muy favorables a sus habitantes desde el punto de vista económico. Entonces, si lo percibimos así, vamos a ver que el vacío interior es la verdadera causa de insatisfacción y todas estas consecuencias son solamente exteriores. Pero ahí el yo se presenta porque le gusta o no le gusta, como la música ahí de Sinatra, My Way, que él no le aguantaba más tener que cantar más una vez, que iba con todo un repertorio a un lugar y le preguntaba, si él le preguntara a ellos, ¿cuál la música que quieren? My Way. Ahí
no sé cómo se dice en ¿cómo se dice my way en español? No lo sé. Sería mi naturaleza, mi gusto, my way, mi manera, pero era la obsesión de él. Llegar a los lugares, querer cantar otra cosa y más una, incluso Trump le solicitó my way. Entonces es una situación, porque es el yo manifestando a sí mismo. Me gusta hacer así y no hacer asado. Mi marca, mi posición. Entonces, a los pies del maestro, me parece un encanto. He recibido, acá dejo en homenaje a Francisco que lo representa, pero he recibido a los pies del maestro una vez por donación de hermanos de Chile. Entonces, acá tengo un ejemplar antiguo de mayo de 91, cuando yo daba algunas charlas en recuerdo de su valiosa estada en Chile. ¡Qué maravilla! Hermana Patricia Ramírez, Dolores Gago de Uruguay, Pablo Rojo y algunos otros que son más ocultistas. Entonces, la firma no es legible. Quizá cuando vuelva de una encarnación en Egipto, lo consigo leer los otros hieróglifos, pero eso yo conseguí. Perla Ramírez, qué maravilla. Entonces, decía acá el maestro, así lo supongo, sobre la carencia de deseo, que hay muchos individuos para quienes la calidad de carencia de deseos o vairagya es verdaderamente difícil, porque sienten que sus deseos son ellos mismos y que se desechan sus gustos y disgustos, dejará de existir su yo. Quiere decir, tememos que si no hay atracción y repulsión, si no hay raga, dvesha, dejamos de existir. Tan inconsciente es la percepción de que nuestro yo es falso. Es una falsedad, es una ilusión que se presenta como atracción y repulsión, que se presenta entonces como gustos y disgustos. Ahí está nuestra marca personal. Pero esto le sucede tan solo a quienes no han visto al Maestro, que es el reflejo de nuestro verdadero ser, a la luz de su santa presencia. Mueren todos los deseos, menos el de igualarse a él. Esto es la esencia de la respuesta que nos llevará a la iluminación. Cuando llegáramos a ser un maestro, toda la satisfacción está allí, porque se resolvió, se contestó, se encontró la solución del enigma de la vida. Muchas gracias a los hermanos. Si hay contribuciones, acréscimos, divergencias o preguntas, a lo posible, puedo tentar contribuir con alguna contestación, pero la sociedad teosófica, gracias a Dios, es de libertad de pensamiento. Están todos invitados a utilizar la palabra al comando de nuestra querida hermana Magali Polanco, de tantos carnavales, de tantas primaveras. Gracias, hermana. Gracias a ti, hermano, gracias a ti por tu trabajo y con esa forma tan linda de expresar ese tema que a veces es muy pesado.
pero desde tu palestra, ¿no verdad? Lo vemos tan fácil la comprensión. Hola, muy buenos días o buenas tardes a todos. Señor Ricardo, muchísimas gracias. Es muy bellísima esta apuesta que usted hizo sobre el tema de prácticamente miedo, ¿no? Yo tengo una pregunta realmente. ¿El miedo desde dónde nace dentro de nuestro ser y hasta dónde nos lleva? Porque siempre hemos sentido miedo desde que nacemos, ¿no? Gracias. Sí, el miedo es una intención de protección del yo. Y inconscientemente el yo es falso. Pero por eso mismo es una temática subjetiva, porque es una ilusión creada por nosotros. Pero como hay identificación con el dolor del cuerpo, no queremos que él se repita. Este esfuerzo de no dejar que se repita el dolor crea a veces un miedo de tener miedo. Eso se llama hoy en día síndrome de pánico, porque el verdadero miedo tiene una función incluso de sobrevivencia. Si tenemos miedo de una cobra o de una serpiente venenosa, ese miedo es bueno porque nos protege de pisar sobre ella o llegar muy cerca. Si tenemos miedo ahí de un peñasco, de un abismo, eso también es bueno porque podríamos caer. Ahora, como a veces tenemos miedo de tener miedo, ahí hay una desproporción, porque no es un miedo con objetividad. Y cuando se transforma en síndrome de pánico o en ansiedad, ya puede tornarse casi que permanente, al contrario del miedo natural, que es en la presencia de un peligro. Entonces, en la presencia del peligro, el miedo tiene su función, pero como no sabemos trabajar bien las memorias, no tenemos la memoria perfecta del Buda, empezamos a crear mecanismos de defensa que son más complicados que el propio problema original, es lo que llamamos de neurosis o de derivación de un sufrimiento secundario, porque no se venció el primario, se crea una artificialidad que puede ser peor y esa no tiene solución porque ella es falsa, ella es ilusoria. Solo podemos percibir si despertamos. Si no, es una pesadilla interminable. ¿Cómo se va a tratar la ansiedad? Porque no es por una cosa o por otra, sino que ya está acumulado tanta tensión. Una chica, yo no voy a citar el nombre, porque no se da el nombre del santo ahí, hermana nuestra de la Sociedad Teosófica, nos pasó tantos días acelerando porque tenía que tener este trabajo y aquel otro. Y cuando llegó al motoboy para entregar, ya era viernes, y dice, no, voy a entregar lunes. Entonces toda aquella correría era artificial de su cabeza, porque podría esperar más 2 días, pero él estaba ya en una tensión. Me telefonó a las 8 de la mañana y decía, ahora sí, ahora voy a intentar dormir porque pasé toda la noche acordado. ¿Y qué hacía? Estaba trabajando. No, es que no conseguía dormir, no lograba dormir. Dice, hermanito, quizá has puesto tanta adrenalina en la sangre por toda la semana y ahora acumulaste una ansiedad que nadie consigue más de acalmar. Yo decía que la pantera color de rosa tenía una clava a su cama y ¡boom! No sé si les gusta la Pink Panther,
Pero era la solución. Y también utilizaba la clava para destruir el despertador. ¡Plum! Eso me gusta mucho, la Pink Panther. Ahora, si acumulamos mucho, el miedo se torna desproporcional al peligro que le corresponde, o a veces es totalmente imaginario. Y por eso creo necesitamos volver los kleshas a su origen y encontrar la solución en nuestro corazón, porque si proyectamos preocupaciones, ella no tiene fin. Ah, quién sabe, tú me vas a ajustar un poco en algunas cosas que te voy a decir. Es una idea un poco especial. Ah, el miedo, en cuanto tenemos vida, está latente. O sea, cuando estamos aquí desarrollándonos, ¿no? Como un instinto de protección. Pero cuando la situación ya es irremediable, ese miedo va desapareciendo. Y cuando tú ya lo vas entendiendo con mayor claridad, eh, el espíritu ya no tiene miedo. El espíritu se va a liberar y va a trascender independiente de lo que esté al frente, independiente que tenga que desconectarse del cuerpo que tienes, carnal, y se va a tirar a otra dimensión, especialmente cuando hay seguridad y evolución superior. Pues el miedo es relativo. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el caso de gente que ha sido en las guerras, etcétera, que ha sido sumamente maltratada o no solamente físicamente, humillada, explotada, etcétera. Llega una hora que el espíritu se sobrepone y dice, bueno, el que manda aquí soy yo y tengo que dar el paso y no hay miedo. Así lo tenga el diablo de frente, voy a atravesarlo. Es que el espíritu tiene esas condiciones de sobreponerse al miedo. ¿Ya? ¿Verdad? Ah, Por la comprensión, ¿verdad? Por la es que, sabiduría. es que él balancea, dice, yo soy inmortal. ¿Quién me detiene? Tengo la dignidad del Padre. ¿Quién se la puede conmigo? Y ya no tiene más miedo. Acabó. Entramos en otra fase. Es un punto que quería hablar contigo. El otro es sobre los pies del maestro. Mucha gente dice, ay, tengo que ser humilde y no sé qué, y tengo que bajar la cabeza, etcétera. Y cuando veo un maestro, tengo que ponerme en rodillas, etcétera. Es una perfecta falacia, una mentira, porque el maestro no te quiere a los pies. Si hablamos de Cristo, Cristo te quiere que estés al lado de él y que lo mires de frente. Pero a ver si puedes mirarlo de frente. Ese es el problema, ¿cierto? Entonces, el problema no es que nosotros tenemos que humillarnos cuando vemos al maestro. El problema es que no podemos verlo y nos decaemos, nos desequilibramos por la energía que él tiene, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. No hay que humillar, no hay que desvanecerse en el sentido de que eh, tenemos que ser, como te digo, no tenemos que pensar que somos inferiores, porque ni él mismo nos pone en inferior. Que no podemos es otra cosa, pero tenemos que tener siempre la frente alta y erguida y acercarnos con amor hasta donde podamos, ¿ya? Y de ningún momento en detrimento de nuestra situación, de nuestro equilibrio, ¿ok? Bueno, un fuerte abrazo. Permiso, que tengas una buena tarde. Gracias, hermano Richard. El punto que me llama la atención es que este libro mencionado, basado en tradición oriental, ¿verdad? Él habla de las condiciones para ser uno instruido. Y si de alguna manera
recibimos una crítica cualquiera de manera reactiva, ¿cómo podrá el maestro nos enseñar cualquier cosa respecto de nosotros? Entonces, el problema no está si estamos o no de rodillas, de una manera subserviente o no, pero si nuestros oídos están reactivos o si nuestros oídos están con la mente abierta para recibir un mensaje que cambie nuestro punto de vista. Porque si el problema de la vida es la ignorancia, por supuesto la solución es la sabiduría divina. El problema es si estamos receptivos a la sabiduría divina o si creemos que los otros están errados, pero nosotros estamos siempre ciertos. Para este discípulo no hay maestro, porque ¿cómo podrá recibir una crítica cualquiera si él ya tiene certidumbre que está cierto? Entonces, no es que el maestro se enoje del discípulo que es orgulloso. No, no es este el problema. El maestro ama a todos nosotros, pero él lo percibe que es imposible instruirlo. Entonces, no es un problema entre el bien y el mal. El problema está entre la sabiduría y la ignorancia. Hemos sido, no sé, en tu caso, en mi caso, por lo menos fue una educación cristiana. Y ahí siempre hay esta cuestión del bien y del mal. Pero en verdad, y el título lo sugiere, que la gran dificultad es que el origen del mal es la ignorancia. Entonces la lucha no es entre el bien y el mal, pero entre la sabiduría y la ignorancia. Y la sabiduría demanda de nosotros anteojos limpios y que no hagan refracción confusa para nuestra mirada. La doctora Rada Bonier, se me permite un pequeño homenaje, se pasó a 11 años al día 31 de octubre. Entonces, si he tenido alguna maestra en mi vida, fue ella. Me presento acá en homenaje a su disposición de enseñar. Ella decía que era difícil limpiar los anteojos porque al sacarlos para limpiar ya no percibíamos la basura, porque no mirábamos bien. Entonces tendríamos que tener 2 anteojos para limpiar uno, se saca el otro. ¿Está bien? Pero en la vida es difícil uno corregirse a sí mismo. Entonces el maestro es necesario, no porque sea superior, pero porque es un tertius, es un tercer elemento entre el yo superior y el yo inferior. Hay que tener una intermediación. Y el maestro lo hace como una tercera fuerza que es intermediaria, porque no miramos a nosotros mismos, no nos creemos ya perfectos. Y no lo somos. Por eso sufrimos. Si no hubiera sufrimiento, entonces podríamos decir que somos perfectos. El propio sufrimiento es la consecuencia de nuestra ignorancia. Entonces me gusta percibir que el discípulo tiene que estar abierto a la sabiduría. Y eso no es fácil, porque somos defensivos, somos reactivos. Y mismo en las relaciones de una familia, no hay que hablar de la fraternidad universal, de otros sangres. Mira cuánto lío hay dentro de una familia. Porque todos ya son perfectos y uno no acepta la crítica del otro.
Entonces, ¿cómo que el maestro va a nos enseñar si no conseguimos ni siquiera relacionarnos de manera fraternal con los del mismo sangre? Ahí nos ponemos en la sociedad, firmamos aquella solicitud y somos todos hermanos, hasta una semana o dos. Y ya hay una pelea, quieren hacer 2 logias o 3 o 4 o 5, porque hay más caudillos que indios, ¿no? Hay más jefes que indios. Entonces, el problema del yo aparece, no es una discusión acá de un domingo a la mañana o a la tarde de naturaleza filosófica, es un problema del yo y él se puede percibir por sus consecuencias. Esa es la reflexión de que he leído de los pies del maestro. Y así me parece que cuando a su presencia, nuestro yo percibe lo que falta en nosotros. Y ahí está la verdadera devoción, según mi comprensión. Bueno, primero que todo agradecer que aún aquí está la Federación constantemente todos los domingos ofreciendo preciosas conferencias para todos aquellos interesados en adentrarse a lo que es la teosofía o sabiduría divina. Para el hermano Ricardo, hoy aquí presentándonos esta importantísima conferencia, este importantísimo tema sobre la ignorancia. Mi pregunta para usted, querido hermano, es la siguiente. Luego de lo que, de hecho, lo que acaba usted de explicar con mucha fraternidad respecto a la ignorancia, ¿qué opinión tiene usted con respecto a que pareciese ser, ahora reflexionando al escucharlo, que desde que la misión de la sociedad teosófica sería justamente mostrar estas nuevas ideas teosóficas para que las personas, para que uno, cuando se acerca a estos estudios, pueda abrir uno su mente a una nueva perspectiva de cómo verse a sí mismo y hacia los demás. Porque y que ese sería como lo que el mensaje que la teosofía puede proveer a todos. La importancia de estas ideas teosóficas, como por ejemplo el pensar que uno, en realidad abrirse a la posibilidad de que uno no es solo materia, sino que en realidad uno es de un origen divino viviendo una experiencia terrenal. Eso puede cambiar en uno la posibilidad de una perspectiva nueva de la vida y de nuestra relación entre consigo mismo y con los otros. Por favor, hermano, adelante, gracias. Gracias. Bueno, bien lo dijiste, que lo hablabas, que en verdad la sociedad que existe para ofrecer, supongo, espacio a esta sabiduría en el mundo, que en verdad tanto la necesita. Pero la dificultad, yo creo, es que la sabiduría es distinta del conocimiento. Del verbo latino sapere tiene doble connotación, tanto de saber cuanto de sabor. Y no está en los libros la sabiduría. Los libros lo ofrecen conocimiento. Ahí uno puede hacer una tesis de yoga, pero si fuera solo hacer la tesis para iluminarse, entonces todos los doctores de filosofía serían Buda. La cuestión es si conseguimos sentir el sabor, y eso demanda experiencia directa. No se puede recibir por email, ni por Zoom, ni de alguna manera digital, o mismo en libros, y las polillas pueden llegar antes al nirvana. Entonces, todos estos problemas demandan tal vez muchas encarnaciones para que
tengamos nuestra propia experiencia. Los libros pueden ser buenos mapas, pero decía Machado que no hay camino, el camino se hace al andar. Entonces, eso es el gran desafío presentado por Krishnamurti a nuestra tercera generación teosófica, es la experiencia directa. A la primera generación de Blavatsky teníamos una literatura de la mano de los maestros, firmadas por ejemplos de toda la literatura del mundo. Entonces tú sacas la doctrina secreta, hay citaciones de 26 diferentes lenguas originales. Es de una amplitud de cultura general que muchos no alcanzan. Ahí viene una segunda generación que lo simplifica, lo traduce al inglés y ahí lo sacamos las traducciones de Besant y Levitia. Pero algunos ya lo dijeron que era una deformación porque lo simplificaron mucho. Pero llegó la tercera generación y dice, hay que experimentar directamente. Krishnamurti dice, no hay camino a la verdad. Entonces, el camino es la experiencia, es la vida. Por supuesto que si podemos ser catalizadores de un proceso de autoinvestigación, y yo creo que esa es la utilidad de esta charla o de cualquier otra, aún lo agradecemos a la Federación por crear este ambiente de reflexión. Pero aún así, el trabajo es nuestro, individual. La teosofía no puede simplemente ser asimilada por una charla. Eso creo es muy importante. Y por eso luchamos tanto por la difusión de la teosofía cuanto por la libertad del pensamiento. Los dos tienen que venir juntos porque es fraternal respetar la disposición de cada uno. Eso es fundamental y en verdad que mucho más el corazón lo enseña que las palabras. Gracias. Muchísimas gracias, buenos días a todos desde México. Querido hermano Ricardo, una exposición muy interesante, muy precisa. Y cuando la hermana Patricia hizo la pregunta sobre la angustia, el miedo y demás, me quedé pensando porque ella refería que efectivamente hasta el sueño perdía, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque precisamente hablando de esa situación de perder el sueño, que de repente sí nos llega a dar. En mi persona es muy esporádico. Ahorita llevo un poquito más de un mes de una caída de una escalerita que me ha tenido pues prácticamente en reposo, no puedo estar sentada mucho tiempo porque me empieza el dolorcito, vamos evolucionando bien, pero refiriéndome a la pregunta de mi hermana Patti y que me causó mucha, me llamó la atención, yo precisamente en este reposo, pues me perdí de las fechas y resulta que tengo que preparar unos temas por ahí y ahorita ya estoy corriendo. Entonces yo quiero preguntarte, porque también me llamó la atención el tema de la acumulación de adrenalina, ¿no? Cuando hay esta angustia. Pero cuando hay estrés, pasa lo mismo, también acumulamos mucha adrenalina porque yo he llegado a tener insomnio cuando veo que los tiempos están encima, que ya están las fechas programadas, que tengo que viajar, y yo quisiera así, agarrar así el libro, absorberlo, que me entre todo aquí, ¿no? Entonces, sí te pregunto eso, si pudieras, amablemente te felicito por esta exposición muy interesante. Yo no me percaté de los carteles anteriores realmente soy muy despistadita y menos ahorita, que cómo era que la angustia, no sé qué pasó, causa mundial o algo así. Yo no me fijé hasta ahorita, dije, caray, no me percaté, pero muy interesante el tema.
Gracias, querido hermano Ricardo, y bueno, espero vuestro comentario. Bueno, es verdad que el estrés es otro nombre de la ansiedad, solo que ya ha tomado más en nivel físico, como consecuencia. Porque ahí ya hay acumulación de toxinas, hay acumulación de hormonas, hay acumulación de toda cosa, y uno quiere dormir, pero no consigue. ¿Mm? La característica de esas toxinas que están en nuestro cuerpo es que uno está, mira, tan cansado que no consigue dormir. Es una cosa, parece contradictoria. El que frecuento, había una señora que parecía un zumbi, estaba ahí casi durmiendo de pie. Ahí le pregunté qué pasaba. Ella dijo, es porque no tomé la medicina para despertar. Y dije, ¿qué? ¿Qué pasa? Es que yo tomo una medicina para dormir a la noche y hay que tomar una otra para despertar por la mañana. Ella no sé qué pasó, se olvidó de tomar la segunda pílula. Entonces estamos tan dependientes de una medicina medicamentosa que no sabemos más hacer curación a nosotros, porque hemos perdido la autoobservación que Krishnamurti tanto lo implica importante. Porque, voy a repetir, los libros son indicativos, pero es la autoobservación que da la experiencia directa. Y si necesitamos de un remedio, de una medicina para dormir y otra para despertar, algo hay en nosotros que necesita observación. Quizá es una dolencia pasajera, transitoria, pero aún necesita curación. Y el estrés, claro, es un nivel muy más pequeño, pero de la misma cosa. Así, por ejemplo, los teósofos no tienen odio, por supuesto, aman a toda la humanidad, pero a veces tienen impaciencia. A veces tienen impaciencia, ¿verdad? Pero impaciencia y el odio son la misma cosa en dimensión distinta. Entonces, estudiar los kleshas es percibir que estamos tratando de semillas. Los villas. No es que la cuestión que, yo no siento tal cosa, miedo, no, yo soy muy corajoso, odio, no, yo soy muy bondadoso. Pero ¿y la semilla? ¿Será que es opresión o una condición de prueba? Van a aparecer cosas que van a me sorprender dentro de mí mismo. Los maestros en las cartas lo dicen que van a poner a prueba a sus discípulos. Todos se sienten ya preparados. Yo estoy listo. ¿Por qué no me despierto la kundalini y los chakras? ¿Por qué no me miraran aún? Yo estoy más que listo. Y ahí a la primera prueba ya lo percibí. Es que lo percibimos, porque algunos aún lo dije, y yo haría de nuevo. Reafirman su error, están muy convencidos de su error. Entonces no es fácil llevar sabiduría, porque no es como una transfusión de sangre que se pasa de un cuerpo a otro. Hay que pasar por toda una digestión y el maestro lo dice en su carta que la iluminación tiene que venir de adentro. Abrazos a todos, especialmente a ti, Ricardo, después de tanto tiempo. Oye, eso no cambia lo tuyo. Siempre adelante, siempre fino, siempre tan concreto y tan diversos en tus temas. Gracias por todo tu aporte, Ricardo, te lo agradezco, sinceramente. Mira, yo en esta charla estuve pensando, ¿por qué
no podemos en sí llegarnos a conocernos nosotros mismos para comenzar el camino. Mi conclusión pensando es que somos seres impermanentes, bajo constante cambio, como dijiste, de la vida cotidiana mediante los sentidos. ¿Ve? Y eso nos lleva constantemente a cambiar impermanentemente. Pero tenemos que tener en conciencia de que la evolución se hace en conjunto de todo. Y eso es lo que perdemos. Nos concentramos en esta vida cotidiana de los 5 sentidos y no pasamos de ahí. ¿Ve? Entonces tenemos problemas. Estuve estudiando casualmente el libro sobre los sueños de Lee Peter, muy interesante. Y él habla el proceso del ego en el momento del sueño y la diferencia del ego en el momento de vigilia. ¿Ve? Y eso me ha llevado, tu charla me ha llevado a la reflexión de todo eso. Y te lo agradezco infinitivamente, hermano, y a la Sociedad Teosófica por esta charla. Abrazos a todos desde Nueva York. Gracias, hermano. Gracias, Dani. A mí me parece tocaste un punto importante. Aunque haya sol, si ponemos nubes adelante de él, si creamos nubes en nuestra mente, el sol ya no nos toca, ya no llega a nosotros. Aunque esté allá, no podemos conocerlo, no podemos mirarlo. Quiere decir, por supuesto, Dios está en nuestros corazones. Tenemos la luz del sol en nuestros corazones. Pero ¿por qué creamos tanta ilusión, tantas nubes, tantas dificultades? Y al nivel físico, también toxinas, hormonas desproporcionales. Eso todo eleva una condición en que nos afastamos de nuestra esencia y eso es nuestro desafío, reencontrarla. Hola, Ricardo. Me alegro muchísimo de verte y un abrazo muy grande después de tanto tiempo que no hemos coincidido y darte las gracias por tu exposición porque es directa, es clara, al mismo tiempo que va a lo profundo, a lo que conviene comprender y era nada más que eso, darte las gracias y un abrazo para ti y para todos los hermanos. Gracias a todos. A lo mismo, hermanita, gracias. Esta conferencia es como cuando te dice el karma, te viene como anillo al dedo, decimos acá en Ecuador, ¿no? En Ecuador, pues, estamos enfrentando a un miedo colectivo, mira, Ricardo, un miedo colectivo en que a veces habíamos experimentado el miedo individual, el miedo ante una conferencia al salir, inseguridades, el miedo ante el amor, porque a veces no sabemos amar, el miedo a ser padres, el miedo hasta ser discípulo, ¿no es cierto? Y hemos descubierto, en base a las enseñanzas de la Sociedad Teosófica, el miedo, cuál es el nacimiento del miedo, y tú lo has recalcado nuevamente. Pero cuando nos enfrentamos al miedo colectivo y que está viviendo ahorita mi país, ¿cómo podríamos de una u otra forma, no lo podríamos erradicar, hay demasiadas cosas, ¿cómo podríamos armonizar? Armonizar podría ser la palabra a ese miedo colectivo. Esa es mi pregunta, Ricardo. Muy buena la pregunta, oportuna en el momento histórico tal vez de mayor angustia, que estamos en un gran cambio entre la era de Piscis y la era de Acuario. Entonces, yo creo que una gran transformación vendrá al mundo en el gran trígono de Plutón con Urano
y Júpiter a mayo de 2029. El problema que estamos es que ni siquiera llegamos a 2025. Claro. Y aún el Monseñor Leadbeater decía que al principio vendrían disturbios y contiendas. Entonces él ha hablado del surgimiento de la Federación de las Naciones y estamos viendo con nuestros ojos que el mundo tiende a una unificación, pero el proceso de la unificación global es muy difícil para nosotros porque causa mucha inestabilidad y polarización de algunos que quieren cambiar eso y otros que quieren conservar aquello. Y hay a veces desproporción en ambas las posiciones. Eso se llama polarización. Entonces, mantenerse más o menos equilibrado, como enseña la Bhagavad Gita, entre los extremos, no es una cosa tan fácil, pero es el deber del yogi. Entonces, cuando al Sutra 2, 1:33 es dicho que por Patanjali, que hay necesidad de mantener indiferencia a los vicios, particularmente de los otros, es difícil porque tenemos una tendencia a tomar un partido y luchar por aquello. Tenemos una tendencia a nos identificar por una parte que toca más nuestra personalidad. Y es más difícil cuando encontramos otro hermano, otro amigo o algún pariente que está tomando la posición opuesta. Ahí nos preguntamos cómo es posible que él no vea aquello y él debe decir cómo es posible que yo no veo esto. ¿Ah? Porque si fragmentamos la verdad, siempre hay alguna cosa de verdad en un lado y en el otro. Voy a dar un ejemplo. Si decimos que hay reencarnación, ¿cómo explicar que la personalidad es única a cada vez? Si decimos que hay una vida eterna, ¿cómo explicar que hay una evolución de una vida a la otra? Y que nacen los chicos con talentos indicativos que ya sabía. Entonces, es como la hoja y la savia. La hoja del árbol vive una vez y se va a poner al final del otoño. Pero la savia va a continuar el trabajo de la hoja del día que ha hecho esta transformación de la luz en savia, la fotosíntesis. Y se acumula en el caule, en la raíz, y va a crear la nutrición de la savia de las hojas siguientes en la próxima primavera. Entonces, la savia es como se reencarnara en varias hojas, pero cada vida de la hoja es única. Entonces, si tomamos la posición de la hoja, vida es una sola. Si tomamos la posición de la savia, hay reencarnación. Pero no es la misma hoja que vuelve, sino es otra. Entonces, comprender que hay una cierta verdad en la única vida y hay una cierta verdad en la reencarnación es un deber, creo, de todo teósofo. Si no, voy a me tornar intolerante con los que no creen en la reencarnación. Y ahí ya tenemos dos partidos y ferimos la tolerancia y la fraternidad. Y perceber que hay una cierta verdad en la libertad
y hay una cierta verdad en la igualdad. Y quizá más importante sea el tercer objetivo que la olvidado, es nuestro primer objetivo, que es la fraternidad. Pero los partidos políticos pegan una parte de la verdad y lo toman como siendo suya. Y pierden el todo. Entonces son los teósofos que creo tienen más condiciones de mirar el integrado de la totalidad y llevar paz al mundo. Entonces estamos todos invitados en esta plática o en cualquiera de teosofía a llevar unidad y fraternidad al mundo, que es la única sabiduría que puede superar el miedo. El miedo siempre viene de una separación. Si estamos en el todo, no hay miedo. El miedo viene cuando queremos defender eso contra aquello, ¿verdad? Queremos rechazar alguna cosa. El miedo es siempre un rechazo. Podemos aceptar que hay un tránsito en la vida, que hay un cambio de grandes proporciones previsto por Levitter y Anievesa en el libro de El hombre, dónde, cómo viene, para dónde va, que es la formación de la Federación de las Naciones, que está en curso, nos guste o no les guste, estamos por una unión. La pregunta es, ¿cuánto de soberanía cada país tendrá, o si será un sopón que todos van a ser igualados a fuerza? Entonces estamos inseguros, pero yo creo que como viene de ahí una paz, porque habiendo unión no habrá guerra, sobrará, restará mucho dinero que es gasto en armamento para los males sociales, para la superación del hambre, todas las dificultades que tenemos. Pero hay un precio a pagar por la transformación, y yo voy a pedir a la paciencia a los 5 años que nos tenemos a frente y ver si podemos llevar luz para superar el miedo colectivo. A lo mejor solo puede pasar a nosotros lo que merecemos. Entonces, a lo peor, estamos rescatando el karma. ¿Está bien? Pero podemos llevar luz por la unión, por la fraternidad, por no acrecentar más división de lo que ya hay. Tomen confianza en sí mismos y lleven esa confianza al salir a las calles. Confianza es un punto sumamente importante en el trabajo de perder ese miedo. Confiar que dentro de nuestro corazón hay un pequeño, dicen los Upanishads, un pequeño hombrecito dorado que te acompaña. Es tu maestro interior, es tu alaya, es esa fuerza interna que nos da esa confianza. Con esas palabras de aliento nos vamos a unir, y voy a hacer la invocación de de Anibesan de la unidad para nuestros hermanos de Ecuador. En este momento voy a pedir, antes de despedirnos, que hagamos esta invocación por nuestros hermanos de Ecuador. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todo lo demás. Unámonos en pensamiento de luz por ese territorio que necesita paz y por todos aquellos
que sufren la intranquilidad de la paz, la falta de paz. Gracias, hermano, y bendiciones. Muchas gracias, Ricardo, por un tema tan interesante que nos toca a todos, porque a veces creemos que damos 3 pasos y definitivamente, pero damos los 3 pasos de reversa hacia atrás y tenemos que caminar hacia el frente. Bueno, nos vemos el próximo domingo con otra charla interesante y mil gracias, Ricardo.